Pues decíamos que obviamente hay un contexto histórico para interpretar el libro de Apocalipsis, como para interpretar cualquier documento. O sea, tiene que explorarse el contexto histórico. Esto no quiere decir que el contexto histórico obligatoriamente marca la pauta de la interpretación. Lo que esto quiere decir es que uno le puede dar mejor crédito a alguien que interpreta dentro de un contexto histórico que a alguien que simplemente interpreta sin haber considerado, ¿verdad?, el contexto histórico, la letra. Y el libro de Apocalipsis no es una excepción. El libro de Apocalipsis tiene un contexto histórico que es sumamente importante y sumamente necesario considerar y entender. Y por lo menos, aunque sea unos atisbos de ese contexto histórico, me gustaría que lo pudiéramos considerar para retomar de nuevo el tema de Apocalipsis. Habíamos dicho que los primeros cristianos nunca pensaron que ellos habían creado una nueva religión. O sea, el cristianismo no fue concebido como una nueva religión por parte de los discípulos y los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos entendieron que la enseñanza de Jesús y la aceptación de Jesús como el Mesías resucitado era simplemente una proclamación que debía darse dentro del pueblo judío, y que era Israel el responsable de aceptar a Jesús como el Mesías, como el resucitado, y de esa forma Israel tendría la responsabilidad misionera. Por lo tanto, de primera instancia, los cristianos de los primeros años de la fe cristiana simplemente se entendían parte del judaísmo. Ellos entendían que ellos eran parte del judaísmo. De hecho, y así también lo entendía la gente. La gente entendía que esto era una secta más dentro del judaísmo, como era la secta de los celotes, y como era el concepto de los fariseos, y como era el planteamiento de algunos otros movimientos que había en aquel entonces dentro del judaísmo. Desde luego, la única diferencia que había entre lo que los judíos proclamaban dentro de su fe y que los cristianos proclamaban dentro de la suya, pues ambos eran judíos. Los cristianos de los primeros años eran judíos, todos. Todos provenían de la extracción del judaísmo, todos estaban dentro de ese contexto del judaísmo. Así que la única diferencia era que estos judíos declaraban a Jesús como el Mesías, mientras la tradición judía lo había declarado impostor. O sea, casi nada la diferencia, ¿no? Casi nada la diferencia. Así es que, desde luego, la otra diferencia que empezó a desarrollarse dentro de la fe cristiana es que cuando el cristianismo se dio cuenta que el mundo judío no iba a asumir la responsabilidad de proclamar a Jesús como el Mesías, entonces ellos entendieron que la consigna de ellos dentro del plan y del propósito del Espíritu Santo era ir a la gentilidad y hacer a los gentiles hijos de Abraham según la fe. Bueno, de la manera como los judíos declaraban que ellos eran hijos de Abraham según la carne, ¿verdad?, porque venían de la descendencia de Abraham, pues el cristianismo empezó a enseñar que se podía ser hijo de Abraham según la fe. Claro, los primeros judíos no entendían que esto era una nueva religión. Los primeros judíos, estos judíos de esos días, lo que entendían era que esto que proclamaban los cristianos era una herejía dentro del judaísmo. Era algo totalmente inaceptable. Por lo tanto,
ellos desarrollaron toda una persecución contra los cristianos, los mismos judíos. O sea, la primera persecución que sufrieron los cristianos, históricamente hablando, fue de los judíos. ¿Recuerdan el caso de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? La historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿A quién perseguía Saulo de Tarso como judío? Pues a los cristianos. ¿Pero a qué cristianos perseguía? A los cristianos judíos. Porque entendieron, esto es una herejía, esto sinvergüenza, lo que quieren es distorsionar nuestra fe, destruir nuestra fe, acabar con nuestra fe. Por lo tanto, hay que perseguirlos. Así que, históricamente hablando, la primera persecución que vivieron los cristianos en su inicio fue la persecución de los judíos. Ahora, había por el otro lado, en el mundo judío, una potencia, y era la potencia del Imperio Romano. En todas las historias que narra Lucas en el libro de los Hechos, de las digresiones, de las peleas, de los corajes, de los enojos de los judíos contra los cristianos, por lo general aparecen interviniendo los romanos. El Imperio Romano interviene. Y cuando uno lee la historia, ¿verdad?, del Imperio Romano, en ese contexto, en ese tiempo en que nos narra Lucas, uno dice, wow, qué bueno que estaban ahí los romanos. Si los romanos no hubieran estado, a los cristianos los hubieran acabado. Si los romanos no hubieran estado presentes, a Pablo lo hubieran hecho trizas y a los apóstoles lo hubieran destruido. Gracias a Dios por los romanos. Ahora, el otro elemento que encontramos que es interesante es que para los romanos el asunto de los cristianos no era algo en lo que a ellos les competía ni tenía que meterse, porque ya sencillamente en la mente de los romanos la acción de los cristianos de los primeros años era simplemente un bochinche de judíos. Mientras ellos no creen problemas con nuestra ley, mientras ellos no nos creen dificultades a nosotros, eso es problema de ellos. Eso sí, aquí los judíos no pueden venir a matar a nadie, porque esa facultad no la tienen ellos. Por lo tanto, cuando se ve a un ciudadano judío de los cristianos en peligro, el Imperio Romano va a intervenir para defenderlo. Y eso le salvó la vida a Pablo en par de ocasiones, porque tan pronto él veía que la cosa se ponía difícil, sacaba su carnet y decía, yo soy ciudadano romano. Así que para el mundo romano, en los primeros años de la fe cristiana, ellos no tenían ninguna hostilidad contra los cristianos judíos. Todo lo contrario, salvaron la vida de Pablo y de hecho, salvaron la vida de la iglesia en varias ocasiones. Ahora, desde luego, hubo un momento en la historia, ya más o menos para el año 51, donde la expulsión de los judíos de Roma se convirtió en una noticia de mucho relieve. Y una de las razones era por los grandes conflictos que había en Roma que provocaban los judíos. Yo no sé si usted ha visto a los orientales conversando. Los orientales conversando parece que están discutiendo, están peleando. Es una cosa que usted dice, Dios mío, pero bueno, se parece mucho a los latinoamericanos. Parece mucho a nosotros los latinos. O sea, ellos tan es así que yo cuando voy a esas regiones de Palestina le digo a la gente, mira, si no vas a comprar, no entres a esa tienda. No entres, evítate.
mira desde afuera, porque él te invita a entrar con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque piensa que tú le vas a comprar. Tan pronto tú sales sin comprarle, te insulta. Y ruega a Dios que tú no hayas sido el primero, porque ellos son muy supersticiosos y ellos creen que la primera venta es la que va a abrir ¿qué? La puerta para todas las ventas del día. Así que si tú entraste y no le compraste, le salaste el día. ¿Eh? Entonces, forman un reperpero, pues es una cosa horrible. Pero mejor no entres. Si no vas a comprar, no entres. Si vas a entrar, asegúrate de comprar algo, porque él te lo va a exigir. Te va a exigir que le compres algo, precisamente porque si no le vas a dañar el día. Ahora, cuando el cristianismo se entendió que ya no tenía nada que buscar con los judíos, llana y sencillamente los mismos cristianos se encargaron de hacer ¿qué? La distinción. A lo suyo vino y lo suyo ¿qué? No le recibieron. No le tiren las perlas a los cerdos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas pues no podemos seguir detrás de esta gente. Esta gente está cerrada, no quieren aceptar, no quieren entrar a la experiencia de la fe. Por lo tanto, nos separamos de ellos. Entonces nos dirigimos hacia el mundo gentil. Pero desde luego, esa misma consigna también la tenían muchos judíos. Muchos judíos pensaban que había que hacer prosélitos a los gentiles. Y desde luego, los cristianos judíos se adelantaban a ellos, entonces ellos venían precisamente preocupados. Mira, esto no solamente enseñan una herejía, sino que afecta lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista misional. Todo esto creó conflictos y en el año 51 Claudio emitió un edicto expulsando a todos los judíos. Desde luego, se van todos. Y todos incluía a ¿quiénes? A los cristianos. Los cristianos también se fueron. Ahora, desde luego, después de esta experiencia de persecución de los judíos con los cristianos, prácticamente la fe cristiana vivió casi 2 siglos de experiencias agónicas y dolorosas con el Imperio Romano. Ya no era la persecución de judíos contra cristianos, sino que ahora era la persecución del Imperio contra los cristianos. Y por 2 siglos, casi 2 siglos y medio, esta experiencia de persecución la vivieron los cristianos constantemente. La primera persecución que vivieron fue la de Nerón, ¿verdad? Nerón fue un gran problema para los cristianos. Y habíamos dicho que en octubre del año 54, Nerón llegó al poder y desde luego llegó al poder gracias a las gestiones de Agripina, su mamá. Empezó a desarrollar un prestigio en su función como monarca y desde luego todo el mundo reconocía su capacidad como un gran monarca. Pero el poder corrompe, el poder daña, el poder destruye y poco a poco Nerón se pervirtió. Y su arrogancia llegó a un punto y su soberbia llegó a un punto que prácticamente no tenía límite. En el año 64 de la era cristiana hubo un gran incendio. Ese incendio duró 6 días y 7 noches. Y desde luego, la opinión, nosotros tuvimos un guía, una muchacha guía en el último viaje que tuvimos. Oiga, y esa muchacha es abogada de Nerón. Ella defendió a Nerón y dijo que Nerón nunca había acusado a los cristianos, pues porque la opinión está dividida. Hay unos
historiadores que dicen que Nerón inmediatamente que le pegó fuego a Roma, porque acusan directamente a Nerón como el responsable del fuego, pues él acusó a los cristianos. Desde luego, hay otros historiadores que dicen que Nerón no le pegó fuego a Roma, pero acusó a los cristianos. Y desde luego, la opinión generalizada es que indistintamente Nerón haya acusado a los cristianos o no le haya pegado fuego a Roma, indistintamente los cristianos no tuvieron nada que ver con el incendio. Ahora, como los cristianos no tuvieron nada que ver con el incendio, pues el pueblo empezó a interpretar de manera benévola y compasiva su acción en favor de los cristianos. Pero alguien tenía que ser culpable, alguien tenía que ser responsable del incendio, y por lo tanto los culpables resultaron ser los cristianos. Desde luego, en el año 68, buena parte del imperio, sobre todo los senadores y los dignatarios, se rebelaron contra Nerón, y el Senado lo depuso, lo destituyó, y finalmente Nerón se suicidó. Es lo que se tiene conocimiento de su final. Claro, a la muerte de Nerón se eliminaron las leyes en su gran mayoría que él estableció en contra del pueblo, del imperio, en contra de los senadores, en contra de los monarcas. Pero aquel edicto que él promulgó en contra de los cristianos nunca se eliminó. Y la ley quedó. Al quedar esa ley, desde luego, cada vez que a alguien se le antojaba ir en contra de los cristianos, lo único que hacía era citar ¿qué? El edicto. La ley dice que esta gente hay que perseguirlo, que a esta gente hay que acabarlo, que a esta gente hay que eliminarlos y destruirlos. Y entonces era conveniente para los enemigos de la fe cristiana el que la ley no se eliminara, porque a fin de cuentas, como dijo una víctima del ahorcamiento de Puerto Rico, el penúltimo en morir en la horca, dice que cuando lo subieron al patíbulo le pidieron que exclamara su último deseo, y él gritó y dijo: agarraron al más chiquito. Era de apellido Amezquita, no me acuerdo del nombre, me acuerdo del apellido, y él gritó: agarraron al más chiquito. Desde luego, porque por lo general la soga parte por lo más fino, y a nadie, todo el mundo dijo: no, mira, esta ley que estableció Nerón le hace daño al Senado, hay que eliminarla. Pues la eliminamos. Y esta otra ley le hace daño a la gente de opulencia, y pues vamos a eliminarla también. Pero nadie dijo: vamos a eliminar el edicto que puso Nerón contra los cristianos. Nadie se le ocurrió pedir que se eliminara. Así es que, finalmente, ese edicto cruel de persecución contra los cristianos fue prácticamente el que perduró por más de 200 años y fue proclamado por cantidad de personas para asesinar vil y a mansalva a los cristianos por su fe. Ese es dato interesante, ¿verdad? Se puede descubrir dentro del marco de la historia. Claro, en el año 68 de la era cristiana hubo un gran desorden en Roma desde el punto de vista de gobierno, y en ese año habían 4 emperadores. De repente todo el mundo era jefe, todo el mundo era cacique, pero finalmente de los 4 prevaleció Vespasiano. Vespasiano toma el control
Y desde luego le faculta mucho que tiene un gran general de ejército, muy renombrado, muy querido, muy aceptado y muy asertivo. De hecho, este general de ejército en el año 70 destruyó a Jerusalén. Se llamaba Tito. Y Tito era el hijo de Vespasiano. Por lo tanto, a Vespasiano le facilitó mucho el que su hijo gozaba de una reputación extraordinaria dentro del sistema de la monarquía y del Imperio Romano. Por lo tanto, cuando Vespasiano muere, su hijo Tito es el que toma entonces el control. Pero fíjense qué dato interesante. Ahí el imperio sabe que una cosa son los cristianos y otra cosa es el judaísmo. Y desde luego, en ese periodo de tiempo había más hostilidad por parte del imperio contra el judaísmo que contra el cristianismo. Desde luego, la postura de los judíos contra los cristianos facultaba esa oportunidad. Porque si los judíos perseguían a los cristianos y el imperio perseguía al judaísmo, entonces, obviamente, el imperio daba unas garantías, por lo menos, al mundo cristiano, al grupo de cristianos. Ahora, lo que es interesante es que en ese periodo los cristianos gozaron de cierta relativa paz, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no apareciera alguien que invocaba el edicto de Nerón y le caía encima a los cristianos. Lo que pasa es que los cristianos no eran una tarjeta para ser perseguidos por el imperio. Simplemente eso inclusive sucede hoy, por ejemplo, en la China. En la China hay regiones que los cristianos gozan de relativa paz y pueden dar sus actividades, pueden dar sus cultos, claro, bajo el ojo escrutador del sistema político, pero lo pueden hacer. Pero hay leyes que no se han derogado en la China contra el cristianismo. Y en ocasiones me cuentan algunos ministros chinos que hay regiones donde si el alcalde o si el gobernador de la provincia es contra los cristianos, invoca esas leyes y entonces persigue a los cristianos. No es una persecución a nivel de toda la nación, pero se convierte en una persecución selectiva como resultado de que no hay ninguna ley todavía en la China que favorezca el culto de los cristianos. Pues esto mismo pasaba en este periodo que Tito es emperador, Vespasiano es emperador, pues ya ahí sencillamente la batalla de estos monarcas era contra los judíos, no contra los cristianos. Todo lo contrario, los cristianos iban creciendo, iban desarrollándose y sobre todo se desarrollaban dentro del mundo gentil, porque dentro del mundo judío prácticamente el cristianismo empezó a mermar y a mermar y a mermar hasta que finalmente el cristianismo del mundo antiguo se perdió noticias de él ya a principios del siglo IV. La última noticia que se tiene de los cristianos en el siglo IV, de los cristianos judíos, es de una comunidad de cristianos que está en Bela, en África, pero desaparecieron. Ya no había más noticias de ellos. Ahora, después de Tito, en el año 81, fíjense que son intervalos muy cortos, en el año 81 viene al poder Domiciano, y cuando Domiciano viene al poder, desde luego, daba la impresión
que los cristianos no iban a tener problemas con Domiciano. Y hasta cierto punto era lógico el que se pensara así, porque Domiciano en ningún momento se expresó contra los cristianos como enemigos del imperio. Llana y sencillamente lo que hizo Domiciano fue que empezó a establecer unas leyes que él entendía que para su sistema económico, para su sistema político y para su sistema religioso eran necesarios. Porque Domiciano no era evangélico, no era cristiano. Domiciano era un pagano entregado por completo al paganismo. Era el emperador, por lo tanto sus intereses estaban enfocados ¿en qué? En el imperio. Tito había destruido a Jerusalén y había un impuesto que los judíos le pagaban al templo. Ese impuesto, pues obviamente dejó de pagarse si el templo no existía. El templo había sido destruido. Y entonces Tito, buscando poner más dinero en las arcas del imperio romano, emite un edicto donde exige que el impuesto que pagaban los judíos al templo de Jerusalén, ahora tienen que pagarlo al imperio romano. Oigan, y cuando Domiciano establece eso, los judíos saltan en rebeldía y entonces vuelve de nuevo que el imperio a entrar en guerra contra los judíos. Claro. Pero todavía los cristianos no los han tocado en el año 81. Domiciano no los ha tocado. Pero ¿qué sucede? Este hombre tenía, dentro del marco de su fe y de su religión, tenía unos valores. Y él quería, dentro del marco de la religión pagana del imperio, él quería que esa religión fuese prístina y fuese una religión sin tacha y fuese una religión bien observada. Y desde luego él lo que hizo fue que le dio prioridad a la religión pagana romana y entonces puso en orden secundario cualquier otro pensamiento religioso. No hay ningún problema. Aquí al imperio romano puede venir cualquiera que crea que una cucaracha es su Dios. Pero antes de proclamar la cucaracha como su Dios, tiene que declarar que la fe del imperio romano es también su Dios. Y aquí, entonces sí había problema. Porque ya los judíos tenían problemas con el imperio con la cuestión del tributo. Ahora iban a tener problemas con la cuestión de ¿qué? Con la cuestión de reconocer que su religión iba a pasar a segundo plano. Porque en primer plano estaba la religión ¿qué? Del imperio. Entonces, ante eso, los judíos dijeron: nosotros no vamos a reconocer la religión del imperio. Ah, bueno, pues si ustedes no reconocen la religión del imperio, ustedes son ateos. Porque para la mentalidad del imperio romano, tener un solo Dios era ser ateo. Un solo Dios, eso es poquito. Fíjense, eso es poquito. Un solo Dios es poquito. Así que ustedes necesitan tener más de un Dios. No, nosotros no queremos más que un solo Dios. Ah, bueno, pues entonces ustedes son ateos. Miren cómo se da el proceso, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico. Ahora, ¿qué sucede? Los cristianos, que en este momento ya en mayoría son los gentiles, no tienen ningún problema con el tributo. Pero cuando le dicen la fe cristiana está por debajo de la fe del imperio, entonces ahí sí es verdad. De los cristianos gentiles dicen: no, nuestra fe no está por debajo del imperio, nuestra fe está por encima. Es más, no le reconocemos fe al imperio.
No existe más que un solo Dios, el Dios que nosotros adoramos. Pues ustedes son ateos también. Y si ustedes son ateos también, hay que darle el mismo tratamiento que se le dio ¿a quién? A los judíos. Y a ustedes peor, porque ustedes son ciudadanos romanos. Y ustedes como ciudadanos romanos están renunciando a la fe del imperio para abrazar una fe atea y una fe herética. O sea, desde luego, yo no estoy de acuerdo con esa acción horrorosa, pero hay que verla dentro de su contexto. Hay que verla, porque nosotros no podemos a mansalva hacer un juicio si primero no vemos que el contexto histórico. A lo mejor si en aquel tiempo yo hubiera existido y fuera romano, tal vez hubiera pensado que el imperio estaba haciendo que lo más correcto. No, pues eso es lo que tiene que hacer, bendito, porque si ahora la gente nuestra no va a defender nuestra fe y no va a defender nuestra religión, pues entonces imagínate, la religión era parte del sistema, la religión era parte de la defensa, la religión era parte de la economía. Y este emperador Domiciano era una persona religiosa en el mundo pagano. Tan religioso es que había en el sistema religioso había unas vírgenes. En el sistema religioso romano había unas vírgenes. A ver si me acuerdo ahorita del nombre de las vírgenes. Y los custodios de esas vírgenes parece que tuvieron una noche de orgía. Y en esa noche de orgía, pues las muchachas dejaron de ser vírgenes. Y el emperador los mandó a matar a todos. O sea, él entró en indignación. Ustedes le han faltado a nuestra fe y le han faltado a nuestro sistema. ¿Cuál es la pregunta? Si los cristianos hubieran aceptado, ¿verdad?, el adorar sincréticamente, ¿verdad?, la religiosidad pagana del imperio, los cristianos no hubieran tenido cero problemas, no hubieran tenido ninguno, porque ya y sencillamente no había animosidad contra los cristianos. Pero esa es la grandeza de la historia, y eso es lo que hace grande a nuestros cristianos de ese tiempo. Pero no si nosotros no andamos buscando prebenda del imperio, nosotros estamos dispuestos a defender nuestra fe por encima de nuestras vidas. Y eso es lo que los dignifica y los hace héroes de la fe. Los hace hombres y mujeres héroes, porque ya sencillamente ellos estaban dispuestos a enfrentarse al imperio por afirmar que solo hay un Dios y que con eso ellos no hacen negocio. Ahora, fíjese la situación históricamente hablando. Cuando Pablo, el imperio romano era defensor de la fe. ¿Y qué dice Pablo del imperio romano? En el capítulo 13 de Romanos, ¿qué dice? Alguien que me lo pueda citar, ¿verdad? Dice en una paráfrasis: porque el imperio romano es ministro de Dios, y fueron puestos por Dios, y fueron escogidos por Dios para castigar al que hace lo malo. Y no en vano el soldado romano lleva la espada, porque Dios le ha constituido ¿qué? Un ministro de él. Y Pablo le dice a los cristianos: tú quieres tener aplauso del imperio, haz las cosas bien hechas y el imperio te va a aplaudir. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque obviamente en ese momento no había problemas entre el imperio y la fe. Pero eso no es lo que dice el cristianismo de la época del Apocalipsis. El cristianismo de finales del primer siglo dice que el imperio romano es una prostituta que está borracha de la sangre de los mártires. Es una morbosidad de inmoralidad
que Dios vendrá que con ira para destruirla. Fíjese, si usted compara Romanos capítulo 13 con Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 6, usted va a ver que ya no le están diciendo al imperio romano que es ministro de Dios. Ahora son perversos, son malos, están embriagados con la sangre de los mártires, están acabando con los cristianos. Entonces, desde luego, Domiciano, que era un creyente firme con su religión romana tradicional, restauró el templo de Júpiter, estableció que Minerva era la deidad del imperio, la puso en sus monedas, hizo un altar. Imagínense si el tipo era religioso, que hasta en su dormitorio tenía un altar de Júpiter y de Minerva. Pero entre las cosas que también hizo fue que dijo: hasta yo soy un Dios. Entonces, declarándose un Dios del imperio, ahora no solamente exigía a los cristianos que debían adorar a Júpiter y a Minerva y a los dioses del imperio romano, sino que tenían que adorarlo a él. Y los cristianos, me acordé el nombre, las vírgenes vestales se llamaban, vírgenes vestales. Ahora, miren qué interesante, ahora ya sencillamente los cristianos tienen que adorar también a Domiciano. Y los cristianos dijeron: solo adoraremos a Dios y a su Cristo. De hecho, en el capítulo 1 y versículo 8 de Apocalipsis aparece una respuesta, óigame, que es un tiro a la cabeza de Domiciano, porque Domiciano se declaró deidad, se declaró divinidad, y en el capítulo 1 y versículo 8 aparece el señalamiento del resucitado diciendo: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Como quien dice, ni antes ni después de mí hay nadie. Por lo tanto, el mensaje que le da la cristiandad al imperio fue: nos ponemos las botas contigo, nos ponemos los guantes contigo, peleamos contigo en el escenario que sea, pero no vamos a renunciar a nuestra fe. Esto, en síntesis, es precisamente el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Esto en síntesis es. Ahora, fíjese lo que dije al principio, porque a veces la gente me malentiende. Me dice: bueno, pues si esto en síntesis es, entonces la escuela A, para no mencionar el nombre de escuela, la escuela B o la escuela C o la escuela D no se ajustan a esos principios del contexto histórico, por lo tanto no son aceptadas. No. A mí me preguntan por cualquier escuela y mi respuesta es: si ellos han hecho un buen análisis, vale la pena escuchar sus planteamientos. Vale la pena. Uno no puede despachar imagínese usted en un teatro que alguien grite fuego y usted no le haga caso y haya fuego de verdad. ¿Verdad? Pues uno no puede, ¿no? Yo creo que uno debe mirarlos, observarlos y ver, por sobre todas las cosas, ver en ellos ese interés de afirmación de la fe del siglo XXI, ¿verdad? Dentro del marco de la interpretación de su escuela. Con eso no hay ningún problema. Lo que nosotros no podemos hacer en un estudio del libro de Apocalipsis es mera y sencillamente decir: como yo creo, este es el non plus ultra de mi revelación, y quien no crea como yo se enredó en las patas de los caballos. No, está perdido.
Porque a fin de cuentas, mire, muchas veces las cartas paulinas son difíciles de entender. Y están escritas, ¿verdad? Están escritas con un destinatario y un autor. Puede ser. No puede haber mucho problema porque es un individuo que es el autor de la carta enviada a una comunidad que es la que recibe la carta. Y aún así, ¿cuántas dificultades se nos crean para interpretar muchas veces lo que Pablo dijo? Porque nos perdemos. Cuando Pablo, por ejemplo, cuando Pablo dice, la naturaleza misma os enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero a la mujer le es honroso. Pues mire, eso, si usted lo lee así, a simple vista, sin la información del contexto histórico, pues es una carta de un autor a una comunidad, y uno dice, venga acá, ¿qué quiso decir Pablo aquí? Me perdí. Pero eso es prácticamente en una carta. El Apocalipsis no es una carta. El Apocalipsis es un documento que tiene un estilo, y que ese estilo está definido dentro del marco de la literatura. Tiene nombre, tiene la forma de poderse identificar y de poderse conocer a base del contenido del documento, del libro. Por lo tanto, cuando uno mira el Apocalipsis, tiene un autor, ¿verdad? Y tiene que un destinatario, pero ese autor alega que lo que él le va a escribir a los destinatarios se lo han dicho mediante una ¿qué? Mediante una visión, mediante una revelación, y que inclusive lo que le va a decir a su auditorio se lo va a decir en clave para que el que lee entienda. Pero no tenemos la clave. Así que a nosotros se nos va a ser más difícil que entenderlo. Lo único que tenemos es que piezas históricas que están repartidas y que los hombres y mujeres que estudian las escrituras se han dado a la tarea de recogerlas, de presentarlas y decir, mira, dentro de este contexto es que uno puede mirar el Apocalipsis. Y a lo mejor no es tampoco así. Pero, como dijimos en una de las ocasiones que estábamos iniciándonos, ¿verdad? Luego de este periodo de tiempo que nos distanció del Apocalipsis, mire, con toda honestidad, querido, con toda franqueza, si el Apocalipsis no existiera, yo creería en el retorno de Jesucristo. Yo no necesito el Apocalipsis para creer en el retorno del Señor Jesús. Porque el que dijo que vendría no es el Apocalipsis. El Apocalipsis no es el que dice que viene. El que dice que viene es el Señor mismo. Es el Señor mismo. Él dijo, he aquí vengo, ¿verdad? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según ¿qué? Según fuese su obra. Por lo tanto, el Apocalipsis no es el non plus ultra para que la iglesia afirme el retorno de Jesús. No. Pudiéramos creer en el retorno de Jesucristo sin el Apocalipsis. Ahora, ¿qué cosas debemos ver dentro del Apocalipsis? Pues solamente los horrores, las desgracias. Mire, yo, ¿verdad? Esto lo voy a decir con cierto temor, pero el calendario maya, el maya era, ¿verdad? decía que había peligro en el 12,
¿Ah? 12:21. Y entonces, desde luego, dentro del marco de ese planteamiento, 12:21 era. Dentro del marco de ese planteamiento, se estaba diciendo que iba a venir, por lo menos, si no el fin del mundo, iba a venir que un cataclismo a nivel universal. Mire, y yo no sé si algunos individuos se montaron en ese potro, pero yo llegué a recibir por internet gente que no estaban vinculados con eso, pero de alguna manera se relacionaban, porque le llenaban a la gente de terror y llenaban a la gente de miedo. De hecho, ayer yo conversé con un señor que estaba dentro de esa escuela y yo fui a comprar una cosita, pues, porque a mí me gusta de una matita ver los pimientos nacer y ver los ajíes nacer. Esas cosas, pues, a mí me gusta, ¿verdad? No soy un agricultor, pero eso me gusta, ¿verdad? Y entonces, claro, el hombre me dice, mire, es importante comprar estas semillas y sembrar estas cosas, porque el hambre que viene, la destrucción que viene, la crisis que viene, y yo lo frené y le dije, mire, el gran problema que ustedes tienen es que ustedes quieren vender a base de terror y de miedo. Y cuando se vende a base de terror y de miedo, la gente compra hasta que se le quita el miedo. Nosotros no necesitamos miedo, nosotros necesitamos educación. ¿Por qué es necesario sembrar? ¿Porque viene un cataclismo? No, es necesario sembrar porque necesitamos sembrar. Entonces, mejor vamos a educar a la gente sobre la necesidad y no sobre el terror y no sobre el miedo. Es como cuando le predicamos a la gente a base de miedo para que se conviertan por miedo, pues cuando se les quita el miedo se desconvierten, porque se les acaba el miedo. O sea, ahorita te voy a dar a ti, es que ahorita en la ruta de los 15 le doy la oportunidad y te permito retomar el pensamiento. Cuando se nos acaba el miedo, entonces es que decimos, pues se acabó el miedo. Entonces, la experiencia del retorno de Jesucristo, oiga, no puede convertirse en un testimonio de terror y de miedo. El testimonio del retorno de Jesucristo debe ser una experiencia de gozo, de alegría, de felicidad, de entusiasmo, tal y como lo plantea el autor del Apocalipsis al final. El Espíritu y la Iglesia, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. O sea, si algo anhelaba el apóstol San Pablo cuando habla de la experiencia escatológica, dice, ya, yo estoy deseoso de ser desnudado, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para ser revestido. Y estoy deseoso y estoy anhelante de estar ya presente ante el Señor, aunque esté ausente del cuerpo. O sea, yo creo que el anhelo de todo cristiano, hombre y mujer que sirve al Señor, es estar eternamente con el Señor. Pero déjeme decirle algo. Yo no necesito la eternidad para estar con el Señor. Ya yo estoy con el Señor. Y estoy en el Señor. Si vivo, ¿qué dice Pablo? Para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Y sea que viva, o sea que muera, pues somos del Señor. Pues mira, ¿qué diferencia hay entre el Jesús que anda conmigo, que ahorita sale conmigo de aquí y me acompaña a mi casa, y el Jesús que voy a ver en el cielo? Ninguna. Es el mismo. Es el mismo. Ahora, que debe haber en nosotros una gloriosa expectación del retorno de Jesucristo. Sí, querido, debe haberla. Que esa expectación del retorno de Jesucristo debe ser parte de nuestra experiencia litúrgica como iglesia. Claro que tiene que ser parte de nuestra experiencia litúrgica. Que cada vez que tengamos la oportunidad podamos decir como el autor del Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Claro que debemos hacer, porque a fin de cuentas, oigan,
ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, nos vamos a encontrar con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Ahora, lo que no podemos hacer de la experiencia apocalíptica es una experiencia de terror y de miedo, sino todo lo contrario. Debe ser una experiencia de gozo, debe ser una experiencia de alegría, debe ser una experiencia de contentamiento. De hecho, cuando el apóstol San Pablo le escribe su carta a los de Tesalónica con respecto a lo escatológico, mira cómo termina Pablo diciéndole: alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. O sea, aliéntense, llénense de gozo, den entusiasmo a la vida, al peregrinar de la vida cristiana, den entusiasmo, afirmando que el que ha de venir, que vendrá. O sea, no necesitamos caer en la trampa de una venta carismática de terror y de miedo para la expectación del retorno de Jesús. Ok, ¿qué otra cosa yo creo que es importante? Pues es importante, por el otro lado, señalar que el Apocalipsis no es la única literatura escatológica que existe. De hecho, en las Sagradas Escrituras hay literatura escatológica. Y esa literatura escatológica la vemos en Daniel. Y esa lectura escatológica la vemos en Jeremías. Y la vemos en Ezequiel. La vemos en Isaías. O sea, hay dentro de la Sagrada Escritura documentación escatológica. Inclusive Juan en el Apocalipsis hace uso del modelo escatológico que ya existe en la literatura antiguo testamentaria para de esa forma presentarle a los cristianos el mensaje de su revelación. Así que cuando miramos el Apocalipsis cristiano, sabiendo que ha habido otros Apocalipsis dentro de la literatura bíblica, entonces necesitamos dar un tratamiento interesantísimo, ya que no trata del gobierno mundial de Israel, sino de lo que trata es de un nuevo orden que se va a establecer con respecto al Cristo y su iglesia. De eso es que trata el Apocalipsis. Llegará un día. Yo me acuerdo en la década del 70 que apareció tanta música de reflexión. Había un grupo musical cristiano que cantaba un himno que decía, de hecho era una de las canciones de Martin Luther King: nosotros venceremos sobre el odio con amor. Decía, algún día será, porque Cristo venció, nosotros venceremos. Y era precisamente un cántico que en aquel momento se esbozaba, en la década del 60, se esbozaba precisamente para exponer que el mal tiene fecha de culminación. El mal tiene fecha de vencimiento. El mal no es para siempre. El mal no siempre se enseñoreará de la humanidad. Un día, el bien vencerá el mal. Y desde luego, la premisa apocalíptica es esa. La premisa apocalíptica lo que plantea es que un día, el bien vencerá al mal. Miren, cuando el Apocalipsis se escribe, una de las grandes preguntas que se hacían los cristianos de ese tiempo era precisamente esa: ¿y cuándo se va a acabar esta poca vergüenza? Oiga, porque, querido, no era cuestión de que le quitaban la casa, es que para quitarle la casa los mataban. No era que venía y decía, no, la casa es nuestra. No. Es que
la casa es nuestra, pero antes de que la casa sea nuestra, los vamos a matar. Este terreno va a ser nuestro, pero antes de que sea nuestro, los vamos a matar. Entonces, no era cuestión que mataban a papá y dejaban a la señora viva y a los niños vivos, no, era que los mataban a todos. O sea, hubo momentos en la persecución, leer esa historia, la historia de los mártires, mire, es una mezcla de sentimientos. Yo he leído la historia de los mártires y esa mezcla de sentimientos, de ver la dignidad de esos hombres, de esas mujeres, pero a la misma vez sentir coraje, decir, mira, ¿por qué? Imagínense, Policarpo de Esmirna está en su casa tranquilo, durmiendo, tiene 80 y pico de años. Oiga, 80 y pico de años en aquel tiempo, no son los 80 y pico de años de ahora. No. Era prácticamente una persona ya totalmente anciano, decrépito, sin fuerza. Salen de un parque y un grupo de individuos responde al grito de un tonto que dijo, matemos a Policarpo. Y allá salieron corriendo para la casa de Policarpo y sacaron a ese anciano de su casa para matarlo. De hecho, hubo respuesta del pueblo porque dicen, pero ven acá, ¿qué es esto? Nos hemos vuelto locos. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a matar a Policarpo? Policarpo, mira chicos, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Lo único que, mira, vamos a hacer algo para tranquilizar esta turba que dice que hay que matarte porque tú eres cristiano. Chicos, mira, vamos a hacer algo. Di que tú no eres cristiano. Y ya. Y nosotros nos encargamos de tranquilizar. Oiga, y ese anciano, ese viejo, discípulo de Juan, viene y dice, 85 años hace que Él me está haciendo bien. ¿Cómo lo voy a negar ahora? No, soy cristiano. Y levanta sus manos al cielo para decirle a Dios, permitidme hoy ser para ti una ofrenda agradable. Cuando uno lee eso, uno se llena de emoción, uno llora, uno salta, pero a la misma vez le da coraje. Pero caramba, pero ¿dónde estaba la mente de esa gente? Pero lo mismo sucede, mire, el año pasado se mató a uno de los hombres estos del Oriente Medio, ¿no? Al Gaddafi, ¿verdad? Se asesinó a Gaddafi. Mire, a mí me parece con toda honradez mire, se pudo haber merecido, pero se merecía un juicio justo, no aquel acto tan vilipendioso de denigrarlo, de humillarlo, de ridiculizarlo, de exponerlo a algo burdo, qué sé yo, que antes, pues no, querido, o sea, se trata precisamente pues mira, que Dios lo repudió todo el mundo, hasta los enemigos de Él lo repudiaron, ¿no? Esa no es la forma, esa no es la forma. Pues esto mismo sucedía en ese tiempo. Pues ¿cómo vamos a pensar en la forma de morir un hombre bueno, un hombre de bien, sea siendo en una hoguera de aceite hirviendo? Ay, Dios mío. Ahí no. Pues eso es un bestialismo. Pero esa gente estaba dispuesta a eso. Esa gente estaba lista para eso. Porque llana y sencillamente ellos creían que la clave para vivir eternamente con Dios era fidelidad a Jesús, fidelidad a Él. Ahora, mire qué interesante. El otro elemento que se da dentro del marco de Apocalipsis es la opinión con respecto al autor. Y desde luego ya lo que me quedan son un par de minutos, ¿verdad? Para entonces darle paso a ustedes. La opinión del autor con respecto al autor es que
algunos dicen que el autor del Apocalipsis fue Juan, el discípulo y apóstol de Jesús, ¿verdad? Otros dicen que no fue Juan el discípulo y apóstol. Y desde luego, la razón y los argumentos que utilizan unos y que utilizan otros es bastante variado. Y el contenido, ¿verdad? El contenido de unos y de otros hay que tomarlo en consideración. Como por ejemplo, oigan, Justino el mártir. Pues Justino el mártir, además de ser mártir de la fe cristiana, no era un ignorante. Justino el mártir era un filósofo judío. Era un filósofo que se convierte al cristianismo. Y no solamente se convierte al cristianismo, se convierte en un defensor de la fe cristiana, a tal punto que en aquel tiempo los filósofos se invitaban a batallas intelectuales. Vamos a una batalla intelectual. Entonces iban a las plazas y podían estar un mes discutiendo. Y pues era como un juego de ajedrez. Di tú y después digo yo y riposta tú. Era el concepto este de la retórica, ¿no? Ahora, Justino el mártir tuvo discusiones de esta índole, donde sus enemigos y sus detractores terminaban diciendo: no estoy de acuerdo con lo que planteas, pero reconozco tu capacidad de retórica para defenderlo. Al punto de que Justino el mártir se conocía prácticamente la escritura de memoria. En el año 135 después de Cristo. Y Justino el mártir dice que el autor del Apocalipsis fue Juan el apóstol. Oigan, así a mansalva yo no puedo decir no fue Juan, porque este hombre en el año 135 está diciendo, mira, fue Juan el apóstol. Oye, algún valor hay que darle a ese planteamiento. Pero no solamente eso. En un fragmento del Código Muratori aparece escrito en ese fragmento, en el año 175 después de Cristo, aparece escrito que dice: el autor del Apocalipsis fue Juan el apóstol. Oiga, eso no se puede despreciar así a mansalva como lo despreció Lutero, por ejemplo, ¿verdad? Irineo, en el año 180, comentó que conoció a personas que habían visto al autor del Apocalipsis, tales como Apapias y como Policarpo. Y él dice que esos dos individuos, Papia y Policarpo, fueron discípulos de Juan, y que ellos le dijeron que el autor del Apocalipsis había sido Juan el apóstol. Asimismo, Irineo, asimismo Mellington, que fue obispo de Sardis en el año 180, asimismo Eusebio el historiador, que escribe y dice que el apóstol Juan vivió hasta los tiempos de Trajano, es decir, hasta después de Domiciano, vivió un montón de años más. Inclusive escritores del siglo III como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, todos estos dicen que el autor del Apocalipsis fue Juan el apóstol. Ahora, estos son gente de mucha monta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es justo en estudios como estos poderlo mencionar. Ahora, por el otro lado, Dionisio de Alejandría, y usted sabe que los teólogos de Alejandría eran teólogos. Eran teólogos. Dionisio de Alejandría, en el año 200, más o menos como en el año 264 por ahí, hizo un escrito
donde planteó que él había estudiado las palabras, la dicción, el estilo y el lenguaje de Apocalipsis, que los había comparado con los evangelios y con las cartas de Juan, y concluyó que el autor de este libro no fue Juan el apóstol, sino que fue Juan el teólogo. Y se acuerdan que aquí hubo una disputa interesante, porque habían algunos que, no, yo estoy dando la información, yo no estoy diciendo que él fue el autor del libro, yo estoy dando la información. Inclusive tú habías traído una versión de una Biblia donde dice el Apocalipsis según Juan el teólogo. Y Juan el teólogo, óigame, no puede ser Juan el apóstol, porque el apóstol es el título más grande que podía ostentar un individuo en el tiempo de Jesús. Tan es así que la iglesia primitiva de Jerusalén no se lo quiso dar a Pablo. Pablo fue a buscar ese título. ¿Y qué le dijeron? No, mira, no, aquí nosotros estamos completos. Si tú quieres, hazte apóstol entre los gentiles. Pero aquí, lamentablemente, no cabe. O sea, a ese nivel, a mí me gustaría ver a los apóstoles de ahora llenando solicitud para ser apóstoles del Concilio de Jerusalén. ¿Verdad? A ver cómo le dirían, mira, por aquí pasó Pablo y no lo aceptamos, chicos. No vas a venir tú ahora aquí ahora. Pero fíjese qué interesante. Olvídate, si a Pablo no lo aceptamos, a ti no te vamos a aceptar. Ahora, fíjese que este autor del Apocalipsis se llama siervo. Y siervo significa que dulos. Y dulos quiere decir esclavo. Entonces, ¿cómo un apóstol va a bajar de este nivel de apóstol a llamarse qué? Siervo. Los apóstoles eran los apóstoles. O sea, entonces, eso es lo que empieza a crear ciertas interrogantes, al punto de decir que no es probable que fuera un apóstol en tal caso, pues porque no se hubiera identificado tampoco como profeta. Y Juan en el Apocalipsis se identifica como profeta. Y profeta, cuando usted ve el orden de los ministerios, dice que primero es apóstol, luego pastor, y luego ¿qué? Profeta. Y luego, no, primero apóstol, luego profeta, luego pastor, luego evangelista y luego administrador. ¿Ve? En ese orden era como se establecía jerárquicamente. Ahora, fíjense que si ya Juan era apóstol, no iba a decir ahora soy ¿qué? Soy profeta, iba a decir tampoco soy esclavo. Por el otro lado, el autor de este Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis y en el verso 14, según dicen esta gente, habla de los apóstoles como si pertenecieran al pasado. Entonces, pues si habla de los apóstoles como si pertenecieran al pasado, él no se está incluyendo. Y esto es lo que crea, obviamente, en esta otra escuela, la postura y la posición para decir que Juan es el autor de Apocalipsis, es otro Juan que no es el apóstol. Pero vuelvo de nuevo a decir lo que yo he dicho aquí en un montón de ocasiones. A fin de cuentas, eso no es importante. No olviden que yo también soy de la escuela pentecostal. Y en la escuela pentecostal nos enseñaban que la Biblia tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo. Que todos los demás son simplemente secretarios y secretarias del autor. Por lo tanto, lo importante no es quién lo escriba, lo importante es quién lo inspira. Y en este caso, la importancia del Apocalipsis no data
en el autor, sino más bien data en el que lo inspiró. ¿Qué importancia tiene el Apocalipsis? Inmensa, extraordinaria. De hecho, yo no predico más sobre Apocalipsis porque yo predico más en esta iglesia que en ninguna otra. Si me pongo a predicar el Apocalipsis aquí todos los domingos, va a llegar un día que la gente no va a venir y va a decir, muchachos, para predicar el Apocalipsis de nuevo no vaya. Ya sabemos. Pero Apocalipsis, mire, si algún libro en la Escritura tiene pertinencia para el siglo XXI, es Apocalipsis. Es Apocalipsis. Es un libro de consuelo. Apocalipsis trabaja con el consuelo. Mire, hoy yo he estado orando para que el Señor asista y ayude a una iglesia hermana nuestra, la iglesia de Río Grande, la iglesia bautista de Palmer, donde el pastor es nuestro amigo, es nuestro hermano. De hecho, en mi tiempo de convalecencia, de operación, ese pastor salía de su iglesia, de predicar en su iglesia, para venir a cubrirme aquí. Es un hermano muy querido, y su iglesia está pasando por una tragedia en este momento, donde allí el líder de la juventud de esa iglesia fue vilmente asesinado, sí, el sábado. Y mire qué dato. Yo decía, Señor, qué extraordinario es el Apocalipsis. Es un libro de esperanza para esa familia. Yo estoy seguro que alguien tendrá que mencionarlo, porque imagínese citar al Apocalipsis en un culto funeral para decir, bienaventurados, dice el Espíritu, los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Poderle decir a una familia, mira, se murió papá, se murió mamá, pero ese recuerdo está ahí. Lo que hicieron está vivo, el legado que dejaron está vivo, lo que te enseñaron está vivo, el amor que te brindaron está vivo. Hay tantas cosas vivas de los que se van. Por eso lo plantea el Apocalipsis. Es un libro de esperanza, es un libro de consolación, es un libro de afirmación del retorno de Jesucristo. Es un libro que nos anuncia que el mal tiene fecha de expiración. No te impacientes por los malos ni por el mal. No te impacientes, déjalo, que corran. Los chinos tienen un proverbio que dice, siéntate a la puerta de tu casa y verás el cadáver de los malos pasar. Pues el mal tiene fecha de expiración. El mal tiene fecha de expiración. Un día el mal terminará. El Apocalipsis es un libro para el siglo XXI. Lo que no puede ser es el cuco. Lo que no puede ser es un libro para meter miedo. Mire, si la gente no se convierte como respuesta al amor del Cristo de la cruz, no se pueden convertir por miedo al Cristo. No, mire, el que me diga a mí que, mira, yo me voy a convertir porque yo tengo miedo, y digo, no, espérate, vamos a predicarte de nuevo, tú no entendiste bien. Por miedo no te conviertas. Conviértete por respuesta al amor de Jesús. A ese porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero por miedo no. Usted se imagina que a estas alturas su esposo o su esposa diga, mira, yo estoy contigo porque te tengo miedo. ¿Verdad? Óigame, ¿qué clase postal sería esa? Hasta el fin del mundo por miedo. No, hombre, no. Si tienes miedo, no estés conmigo. No. Si estás conmigo es por amor. De eso se trata. Santini, perdona. Sí, el hombre del micrófono está aquí. Santini, tú ibas a hacer un comentario. Quiero hacer un comentario acerca de yo estuve, buenas noches, bendiciones. Yo estuve en Tampa para esa fecha del 12-21 y la mayoría de las gasolineras no aceptaban tarjetas de crédito, lo que querían cash. Por si acaso. A ver qué van a hacer con el cash. ¿Qué van a hacer? A ver qué van a hacer con el cash. O sea, la iglesia no puede ser parte del cuco social.
No, la iglesia tiene que ser una voz de esperanza. Alguien más por aquí. Hermana, usted quiere hacer un comentario. Adelante. Sí, que en República Dominicana escogieron un grupo de rusos con miles y miles de armas supuestamente para combatir los extraterrestres, sí, que iban a venir cuando acabara el fin del mundo. Los extraterrestres iban a ocuparse del mundo, entonces ellos estaban armados hasta los dientes, miles y miles de armas, granadas, bazooka, de todo, supuestamente para combatir los extraterrestres que iban a venir para el fin del mundo. ¿Se da cuenta, querido? O sea, el Evangelio no puede imitar ese tipo de conducta. El Evangelio no puede imitar ese tipo de proceso. El Evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios está en el amor. El poder de Dios está en el amor. Si algo ha destruido las fuerzas del infierno, es el amor de Dios. Entonces la iglesia tiene que retomar esa gran verdad. Miren, yo estuve viendo un artículo, y no sé si no hay otro comentario, con esto terminamos, pero yo estuve viendo un artículo que cautivó, ¿verdad? Me cautivó. Era un artículo sobre los distintos métodos pedagógicos que existen en el mundo. Pues vamos a ver cuál es el mejor, ¿verdad? Porque pues aquí nosotros también caemos en esa trampa. La mejor escuela es la X, la Y, la Z, ¿verdad? Esta es la mejor escuela, aquí es donde mejor enseñan. Y ellos estudiaron todos los métodos educativos a nivel mundial. ¿Y sabe qué concluyeron? Que la mejor escuela es la que ofrece amor a sus estudiantes. Es la que ofrece amor. Es el amor. Lo que la gente necesita es amor. Mire, yo hablaba con una señora y me decía, mira, yo tuve a mi hija en una serie de cuidos, porque era bebecita, todavía no estaba para la escuela. Me dice, la tuve en una serie de cuidos, donde yo pagaba cantidades de dinero. Y desde luego, mi nena se resistía, porque la disciplina, la estructura disciplinaria era sin amor. Me dice, al final me hablaron de una señora que cuando me entregaba a la nena por las tardes, yo tenía que ir a casa casi con una manguera a bañarla, porque cuando yo la iba a recoger estaba de tierra hasta las orejas. Me decía, pero al día de hoy, yo le digo a mi hija, que ya es una profesional, tú estuviste en esta escuela, mami, yo no me acuerdo. Y estuviste en esta escuela, yo no me acuerdo. Sin embargo, le digo a mi hija, yo te llevé a cuidar, ay sí mami, a casa de doña fulana. Y de doña fulana se acuerda. Y se acuerda cuando por las tardes le decía, bueno, ya es hora ahora de irnos al patio a divertirnos, a correr las gallinas, a correr las palomas, a tirarnos por tierra, a revolcarnos en la tierra, a jugar con el perro. Y dice, esos fueron mis mejores días. Es el amor, es el amor. Entonces, nosotros necesitamos enfocar un evangelio de gracia, un evangelio de misericordia, un evangelio de amor, que corrige el pecado, que transforma al ser humano, pero presenta a Dios como Él es. Contigo concluyo. Sí, no se rían, por favor. No. Hacía como algunos 20 años, pastor, que no veía a esta persona, y cristiano. Entonces estuvimos hablando un ratito y me dijo, yo oigo a Moisés, pero lo que pasa es que Moisés menciona tantas escuelas, y a mí la escuela no me importa, a mí lo que me importa es lo que diga la Biblia. Pues eso es lo importante. A mí me dio que dar un cocotazo. No. Lo que pasa es que todas las escuelas usan la Biblia. Todas las escuelas usan la Biblia. Lo que pasa es que la gente muchas veces quiere oír lo que a ellos les gusta. Pero yo no he visto ninguna escuela que no use la Biblia. Porque si va a hablar de escatología bíblica, pues ¿cómo puede hablarse de escatología bíblica sin Biblia? Ahora, mire, ustedes tienen
un tiempo que es los domingos de predicación para irnos a la experiencia de la reflexión, lo que la palabra dice, y en la predicación eso es lo que la palabra de Dios dice y punto. Ahí, eso no admite comentario ni discusión. Tenemos los viernes un estudio bíblico que es sistemático, que trata sobre temas de lo que la experiencia de la fe establece y enseña. Tenemos los jueves una escuela bíblica diurna que también plantea lo que la escritura enseña. Eso no admite discusión. Pero nuestra reunión de los martes es para mirar las escrituras con una óptica que más amplia, donde podamos ver la opinión de una escuela, de otra escuela, y la veamos. No hay que sentirnos intimidados por eso. No hay que sentirnos intimidados. Claro, a veces en el programa de respuesta hay gente que llama y dice, no, pero yo quiero que usted me diga lo que la Biblia dice. Le digo, pues mire, precisamente todas las escuelas dicen que la Biblia dice. Ese es el asunto, que todas las escuelas dicen que la Biblia dice. Entonces, si todas las escuelas dicen que la Biblia dice, lo importante es mirar las escuelas. Después, pues todas tienen referencia bíblica. No, pues si no, no fueran escuelas bíblicas de teología. Sí. Bueno, ya el martes que viene, entonces ya podemos ir a las iglesias, las cartas de las iglesias, que obviamente son cartas interesantísimas, que ahí fue donde nos quedamos. Bueno, a mí me dijeron que la visita del doctor que vino a hablarle sobre historia